Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 21 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Capital y Trading. Podrán ver en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día jueves, donde acciones internacionales retrocedieron con fuerza en medio de temores por desaceleración de la economía china. Datos económicos de Estados Unidos continúan sólidos, pero digamos que los precios relativamente altos y múltiplos también para algunas acciones han hecho que simplemente este panorama de desaceleración continúe con la presión bajista. Y en cuanto a acciones locales, tampoco se salvaron, retrocedieron en línea con mercados internacionales y el precio del petróleo, que continúa bajo en estos momentos, negocia a 40,88 tras tratar de recuperar algo de terreno del día de ayer hacia los 41,50, pero la presión bajista entonces se mantiene también en nuestro mercado. Datos económicos del día de ayer: peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos suben la semana pasada de 274.000 a 277.000. Si bien parece ser un nivel, un repunte, el nivel sigue siendo bastante bueno en términos generales, comparando la historia incluso antes de la crisis de 2008. El índice de indicadores líderes de Estados Unidos cayó 0,2% en julio, el mercado esperaba ascenso de 0,2% y las ventas de vivienda de segunda alcanzan máximos desde 2010, suben de 5,49 millones a 5,59 millones de viviendas año, superando estimados también del mercado. Y el índice de la Fed de Filadelfia, manufactura, mejora de 5,7 a 8,3, supera estimado de 7,5. Así que los datos económicos siguen siendo sólidos, pero el mercado está bastante nervioso por el tema de la desaceleración china, que anoche nos agregó noticias y por eso volvemos a amanecer con un sentimiento negativo. Por ahora la probabilidad de ascenso de tasas ha disminuido un poco. El mercado se ha relajado frente a septiembre básicamente por el panorama de desaceleración. No obstante, octubre sigue con algo de probabilidad, 40%, ya lo miraremos según los datos económicos de empleo que se conocerán en próximas semanas. Y el nivel de riesgo se dispara. Recordemos que cerrar por encima de 15 implicaría la posibilidad de una corrección un poco más profunda en el mercado, corrección que se ha dado desde el día de ayer, y tenemos un incremento importante en el VIX, que posiblemente hoy continúe con algo de ascensos, y la volatilidad también en los mercados. Continuamos o cerraríamos la semana con alta volatilidad. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región retrocedieron con fuerza luego de mayor desaceleración de la manufactura china. El índice PMI manufacturero de esta economía baja en agosto de 47,8 a 47,1. El mercado esperaba 48,1, una mejora. Y recordemos que estos índices PMI son base 50, así que al estar este indicador por debajo de 50 significa desaceleración. Lo que está pasando en China es que la desaceleración se está haciendo más profunda. Solo si se acercara a 50 o por encima de 50, la desaceleración se convertiría en crecimiento. Por ahora, desaceleración en la manufactura de China continúa, generando caídas también en los mercados europeos. Ese temor se mantiene, aunque los datos económicos de la zona siguen siendo sólidos. El PMI flash manufacturero de la zona euro se mantiene en 52,4, mercado esperaba 52,3. El flash de servicio de la zona euro mejora en agosto de 54 a 54,3, superando estimado del mercado de 54,1. Estos están por encima de 50, lo que significa que se mantienen en la senda de crecimiento pese al tema de China. Y primer ministro de Grecia renuncia. Se convoca elecciones para el 20 de septiembre después de haber incumplido las promesas ante sus ciudadanos y generar bastante volatilidad en los mercados y retrasar incluso la recuperación de Grecia, que venía en camino con un crecimiento del 0,8% para el segundo trimestre del año. En cuanto a mercado colombiano, tenemos hoy decisión de tasas del Banco de la República. El mercado ha empezado a inclinarse por la posibilidad de un incremento en tasas consecuencia de la devaluación. La devaluación trae consigo inflación y el Banco de la República tendrá que pensar en ese factor durante la próxima reunión ordinaria. ¿Pero por qué subir tasas en momentos de desaceleración? Básicamente porque el mandato constitucional es mantener el control, mantener el poder adquisitivo de la moneda, y esto ha pasado en varias economías como Brasil, que está en recesión y pese a ese movimiento ha tenido que subir tasas de interés para controlar la inflación. También pasó en cierto momento en Turquía. Son algunos de los ejemplos de la historia reciente. Así que por ahora, atentos a lo que es la decisión de tasas del Banco de la República, donde se han incrementado las probabilidades de ascenso de tasas de interés. Y Avianca reporta utilidades del segundo semestre. Marca pérdidas durante el segundo trimestre, así que la utilidad para los 6 meses baja a 10 millones de dólares. Los ingresos cayeron y nos lo muestra mejor en el informe. Ambos están en nuestro Twitter.
Los ingresos disminuyeron 7,3%. Esta disminución obedece a una caída de pasajeros de 11,1%, asociada a una menor demanda, consecuencia de la devaluación del peso colombiano y bueno, de las monedas emergentes, las monedas de la región. Esto no es solo colombiana esta compañía. Por su parte, los ingresos de carga y otros aumentaron 9,3% por lealtad Life Miles, lo que permitió que la disminución fuera solo de 7,3%. En cuanto a la caída en el precio de los combustibles, el costo por silla disponible por kilómetro disminuyó 11,2%. Esto ayudó a mitigar un poco el impacto. El EBITDA fue de 140 millones de dólares y por la utilidad neto ajustada, sin excluyendo ítems especiales, fue de menos 24,7 millones. Así que tenemos algo de resultados mixtos para lo que es esta compañía, que se beneficia en costos, pero la demanda empieza a disminuir. Y en cuanto a la generación de caja, la parte generada por actividades de operación creció frente al 2014 con 231 millones de dólares, usando menos pues más que el año pasado, pero no la totalidad de caja en inversión y cambios en pago de préstamos, lo cual y toma de nuevos préstamos le permitió terminar con una caja de 722 millones de dólares. Está entonces incrementando su nivel de endeudamiento, tomando mayor deuda de lo que está pagando. Así que básicamente lo que tenemos para Avianca son unos resultados mixtos, una parte descontada por la caída, pero no son lo suficientemente buenos para devolver por ahora una tendencia alcista significativa. Vamos a ver cuáles serán los niveles de soporte para mantener el rebote técnico o no. A las 8:45 tenemos PMI manufacturero de Estados Unidos, 9 de la mañana confianza del consumidor de la zona euro y en la tarde decisión de tasas de la Fed, no del Banco de la República. Tenemos entonces del Banrep a pues no tenemos una hora definida, pero en la tarde aproximadamente a la 1:30 se conozca, de pronto por lo complejo que puede ser la decisión el día de hoy, consecuencia del ascenso en inflación y la devaluación, pues básicamente podrían llegar a tomarse un poco más de tiempo. Y el mercado no descarta que aparezcan con alguna medida, bien sea ascenso en tasas, que sería en cierto modo sorpresivo, o alguna política cambiaria. Vamos a ver con qué sale el Banco de la República o si decide esperar un poco más para movimientos de tasa pese al ascenso constante en inflación y la devaluación que claramente presiona al alza este indicador. La próxima semana tenemos datos de vivienda, confianza y PIB de Estados Unidos. Seguimos con noticias importantes. China estando en el radar. Hasta que no se calmen los mercados o lleguemos a unos soportes importantes, no frenaríamos los descensos. Ya vamos a mirar algunas zonas de soporte importantes. Así que en términos generales, mercados internacionales mantienen caídas por desaceleración china. Los inversionistas están atentos a zonas de soporte para un leve freno en la tendencia. Recordemos que después de caídas pronunciadas pues aparecen algunos compradores de oportunidad. No hay cambio de tendencia todavía, pero sí no se descarta que en algunas zonas puedan aparecer algunos compradores. En cuanto al mercado local, podría continuar con descensos en medio de temores por bajo precio del crudo y correlación con mercados internacionales. Si el Banco de la República por alguna razón decide subir tasa de interés, el impacto podría ser contra las compañías financieras y de construcción, así que aceleraría el descenso que no han tenido estas compañías comparado con las petroleras. Ya lo vamos a mirar en gráficos. Dow Jones empieza la ruptura de soportes. Fuerte caída en el día de ayer, llegando a la zona de comportamiento lateral. No obstante, tengo que irme un poco más al pasado. En esa gráfica no se alcanza a apreciar lo que es el comportamiento de los últimos años. Así que tenemos una caída. Voy a quitar la escala logarítmica para que sea un poco más. Tenemos llegada a estos mínimos previos, no obstante hay posibilidad de continuar con los descensos, zona de soporte 16.750, 16.500. Ya estamos por debajo de promedios móviles de 50 a 200 periodos, conocemos lo que es el famoso cruce de la muerte, 50 y 100 periodos de promedios móviles, se dio hace unos cuanto tiempo, unas cuantas semanas, así que la presión sigue siendo bajista. Mientras esté por debajo de 17.250, el sesgo continúa con descensos. En algún momento podemos estar encontrando algo de soportes, básicamente porque Europa y Estados Unidos continúan con muy buenos datos económicos. Simplemente es el panorama de desaceleración en China, frente a la cual digamos que se han tomado algunas medidas que tienen un rezago, así que no descarten que en algún momento puedan aparecer algo de compradores. No obstante, por ahora no hay un sesgo para cambiar o revertir la tendencia. En cuanto al IPSA, no ha logrado pasar el 3.800, solo pasando ese nivel cambiaríamos de nuevo a sesgo alcista. De lo contrario, la presión bajista continuaría. Recordemos que rompió
lo que era esta línea de soporte en cuanto al triángulo, y desde eso ha tenido la presión bajista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, punto de ser mercado frontera, mientras esté por debajo de los 10.800, continuamos con la presión bajista, y el dólar que no cede, 3.020 el nuevo nivel de soporte, mientras esté sobre 3.020 el sesgo continúa siendo alcista, solo rompiendo ese nivel a la baja podríamos tener un movimiento de corrección. Si el Banco de la República decide subir tasa de interés, eso podría mitigar un poco la devaluación, pero no necesariamente cambiar la tendencia, porque se afectaría aún más el panorama de crecimiento local. 3.020 la zona de soporte para darnos algo de corrección, de lo contrario el sesgo alcista podría continuar. Vamos con el WTI 41.14, el cierre del día de ayer, la presión continúa, velas de 1 hora como siempre lo miramos. Tenemos entonces el sesgo que continúa siendo bajista. Para el día de hoy esta es la línea de tendencia importante. O sea que solo superando el 41.20 romperíamos el movimiento. Recordemos ayer, los niveles del día de ayer, el retroceso de Fibonacci que habíamos tomado de esta última caída. Básicamente llegó al 50% y quiere decir que todavía continúa la presión bajista. Solo superando el 42.20, 42.40 hablaríamos de ya un sesgo más alcista. Por ahora en el corto plazo 41.20. Mientras esté por debajo de 41.20 la presión es fuerte, con posibilidad de alcanzar niveles cercanos a 40 o 39.70. Si logra superar 41.20 podría mitigar el descenso durante esta jornada, pero solo superando el 42.20 hablaríamos de poder tener un sesgo más alcista. 41.20, 42.20 los niveles de resistencia. Si no supera pronto los 41.20 la posibilidad de nuevos descensos se mantiene como el escenario probable. Y el euro en estos momentos 1.12,98, continúa ganando terreno Europa, en medio de la posibilidad de que el Banco de la Reserva Federal no suba tan rápido tasas, y los buenos datos de la zona. Si bien el mercado accionario no está reaccionando en la misma tendencia, los datos económicos de la zona euro se mantienen sólidos. Y vamos con el índice Colcap, que rompe los 1.250 en jornada previa, y ayer no ni siquiera hace pullback, así que mientras se mantenga por debajo de los 1.250 el sesgo sigue siendo bajista para nuestro índice, con posibilidad de alcanzar 1.210, 1.190, 1.250 el nivel de resistencia importante. Vamos con Banco Bogotá, que ayer logra recuperar terreno en los 57 y se mantiene 57 contra 59.60. Pues el movimiento pues simplemente continúa la tendencia. Si el Banco de la República llega a ajustar tasas al alza, recuerden que los bancos pueden llegar a reaccionar si han tenido buenos resultados económicos hasta el momento. La inversión en bolsas con base en el futuro, no con base en el presente ni el pasado. Así que si no logra superar 60, la posibilidad de descensos continúa. Si el Banco de la República decide incrementar su tasa de referencia, la presión sobre bancos se incrementaría a 60.000, el nivel de resistencia para anular la presión bajista. Lo contrario, seguimos dentro de ese lateral o con descensos. 16.30 contra 15.50, seguimos en el lateral de Bolsa de Valores de Colombia sin tendencia definida, solo rompiendo 16.30 podríamos avanzar a 17.10, de lo contrario el sesgo continúa siendo bajista. Celsia no logra recuperar ayer 4.000, nuevo nivel de resistencia, mientras esté por debajo de 4.000 aún puede alcanzar niveles de 3.800, 3.600. Próxima semana tendremos más resultados empresariales, si supera 4.000 puede avanzar a 4.200, 4.300. Por ahora sigue 4.000 contra 3.800, sesgo continúa siendo bajista, y solo rompiendo 4.000 anularía un poco la presión. De lo contrario, no se descarta que pueda presionar de nuevo mínimos y alcanzar mínimos del año. Cementos Argos continúa dentro de su zona de indecisión esperando resultados empresariales. El mercado se mantiene sólido frente a los beneficios que tienen las inversiones en Estados Unidos, pero está la coyuntura local, así que 9.500 la resistencia. Si no pasan pronto los 9.500, existe la probabilidad de descensos hacia 8.900. Solo superando 9.500 podríamos volver a hacer la zona de los 9.900, que estaría dentro del comportamiento lateral. Cemex Latam Holding frena un poco, pero continúa la presión bajista. Recordemos los 12.000 como nivel de resistencia del pullback. Si llega a romper a la baja los 11.400, el descenso podría incrementarse. 11.400 el soporte para incrementar mayores caídas. De lo contrario, si logra aguantar ese nivel, puede reportar a los 12 en medio de pullback, pero solo superando los 12 hablaríamos de tener un poco más de fuerza. Incluso son los 12.000, 12.200 los niveles importantes. Canacol logra continuar el avance pese a los bajos precios del petróleo. 5.400, si llega a superar los 5.400 hay posibilidad de avanzar hacia los 6.000. De lo contrario, el soporte está en 5.200. Si pierde los 5.200 volvería a la zona de 5.000. 5.000 sigue siendo el soporte más importante para este activo.
Vamos con concreto que no marca precio desde el 12, continúa entonces sin actualizar niveles. Corficol no ha podido pasar el 37, solo superando el 37 podríamos avanzar hacia la zona del 38, mientras esté por debajo del 37 hay posibilidad de alcanzar 35,636 para mantenerse dentro del mediano plazo el comportamiento lateral. En cuanto a la acción de Ecopetrol, ayer frena un poco los descensos, se esperaba un poco más de presión bajista, no obstante, tiene que superar para el día de hoy los 1490. Si logra superar 1490 hay posibilidad de rebotar a 1550, igual sigue siendo resistencia de tendencia bajista, mientras esté por debajo de los 1490 aún existe la posibilidad de mayores descensos a 1420, 1390. En cuanto a Empresa Energía de Bogotá, sigue sobre el 1670, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 720, 740. Si rompe los 690 podríamos volver a la zona de los 620. Continúa el comportamiento lateral para este activo. Construcciones del Cóndor no marca precio desde el 27. Enca se recupera con muy buen volumen en el día de ayer hacia los 11,90. El mercado entonces vuelven a aparecer volúmenes que lo mantienen todavía dentro del comportamiento lateral a espera de los resultados empresariales. Con base en ellos podríamos determinar si existe la posibilidad de un nuevo incremento en su cotización. 560 no estaba como soporte, pero aparecen compradores en ETB con muy bajo volumen. 580 ahora la resistencia. Mientras tanto puede estar 560, 580. El tema del dividendo lo va a mantener todavía con algo de soporte. Si rompe 560 el descenso puede ser a 550. Solo superando de nuevo 580 podríamos avanzar a la zona de 600. 580 contra 550. Los dos niveles importantes para la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y éxito que continúa con las caídas después del retroceso y el rebote del gato muerto. Simplemente continúa la presión bajista por el tema de las adquisiciones. Mientras esté por debajo de los 18,400, el sesgo continúa siendo bajista. Ya miraremos cuando aparecen velas con compradores. Solo superando los 18,400 podríamos volver hacia la zona de 19,600 y 20,200, sin perder aún tendencia bajista. 18,400 la resistencia de corto plazo para éxito. Grupo Argos sigue soportado en los 17, si rompe 17 podría descender a la zona de los 16,400, 16,500. Cuando vengan los resultados empresariales miraremos muy bien todo el tema del endeudamiento de esta compañía. 17,500 la resistencia, solo superando 17,500 podríamos avanzar a los 18,700. Ruptura de los 16,400 podría llevarlo hacia los 15,700 en primera instancia. Continúa todavía dentro del escenario lateral la acción de Grupo Argos. Vamos con Grupo Aval, que ayer marca precio en 1150, mientras esté por debajo de los 1170, aún puede alcanzar niveles de 1120. Solo superando 570 podríamos tener algo de rebote técnico, todavía dentro de tendencia bajista. 1170 la resistencia a corto plazo para la acción de Grupo Aval en el día de hoy. Rompiendo los 35 y acercándose a los 35,500, si cierra hoy por debajo de los 35,500, la posibilidad de descensos hacia 34,800 y 34 se mantiene. Si bien es una compañía bastante diversificada, si el Banco de la República llega a subir tasa de interés, el impacto sobre la percepción de las compañías del sector financiero y relacionados podría incrementarse hacia el pesimismo. Así que si no logra superar pronto los 36, existe la probabilidad de alcanzar nuevos mínimos. Si hay movimiento de tasa por parte del Banco de la República, podríamos tener una presión bajista adicional para este activo. Vamos con ISA, que continúa bajo sesgo bajista, no logra aguantar el soporte de corto plazo, así que mientras esté por debajo de los 6,800, la presión bajista continúa. Ya miraremos cuando aparecen compradores, pero por ahora no hay un soporte visible. 6,800, solo superando 6,800 podríamos rebotar a 7,200, igual serían rebotes sin perder tendencia bajista. Eso para ISA. Isagen pierde terreno. Recordemos que si bien se ha hablado de revisar la valoración de la compañía, pues cuando se valoró en meses anteriores la perspectiva de crecimiento de los emergentes era completamente distinta, ahora es un poco más pesimista y recuerden que los ingresos son en pesos, así que de todos modos el inversionista internacional que le queda más barato comprarlo porque sus dólares rinden más, de todos modos recibiría menos por que los ingresos que da esta compañía son en pesos y al convertirlo en dólares bajaría el retorno, así que no es tan fácil ajustar ese precio bajo las condiciones actuales. 2.960 la resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a 8.26, aunque no se descarta que los compradores por el tema de la venta sigan ahí, aunque hay demasiada especulación sobre el tema y no tengan una tendencia definida para este activo. Mineros, el oro se ha convertido en refugio durante esta jornada. $1,155 la onza, mientras esté sobre 1,700 hay posibilidad de avanzar a 1,890. Vamos a dejar ese rango
de negociación lateral, ampliándolo un poco con base en la volatilidad del commodity en últimas jornadas. Tendrá que pasar los 21 Nutresa para anular la presión bajista, de lo contrario hay choque entre compradores y vendedores. Si no logra pasar los 21 puede volver a buscar 20.100, niveles de 20.700, solo superando 21 podríamos tener algo de rebote hacia los 21.700 como niveles probables. Preferencial aval 1160, mientras esté por debajo de 1160 hay posibilidad de alcanzar los 1120 como siguiente zona de soporte. Solo superando 1160 podemos ir hacia la zona de los 1200, 1160. En cuanto a Bianca Holding, continuó el rebote, pero ayer aparecieron algo de vendedores. Resultados empresariales no son los mejores, pero asumo que con toda esta caída en cierto modo fueron descontados. No obstante, puede ser que hoy los vendedores estén chocando un poco. ¿Cuál será el nivel importante? 2500. Si logra aguantar los 2500, hay posibilidad de continuar hacia 2700, 2800. Si pierde los 2500, el descenso puede ser de nuevo a los 2400, que después de tanto descenso es probable que tenga algo de comportamiento lateral. Importante, 2500, 2400 como las zonas de soporte por ahora. Vamos entonces con preferencial Bancolombia. Tenemos los 25.200. Las caídas se han incrementado después de la ruptura de la línea de tendencia, nuestra zona de indecisión, los 26.500. Al romper esa zona, 26.400, 26.500, se desploma el activo, ahora 25.300. Mientras esté por debajo de 25.300, hay posibilidad de continuar descensos hacia 24. Recordemos que si hay algún movimiento de tasas por parte del Banco de la República, la presión bajista se incrementaría a 25.300. Solo superando ese nivel podríamos tener rebote técnico, pero el mercado ya se apodera la tendencia bajista tras la ruptura de los 26.600. Preferencial Cementos Argos logra mantenerse sobre el lateral 8.600, solo superando los 9.000 hablaríamos de poder avanzar a 9.500. De lo contrario, mientras esté por debajo de 9.000 puede estar 9.008.600, solo ruptura de 8.600 podría generar descensos hacia 8.200. Preferencial da vivienda, apoyo ceñido alcista con vela tipo martillo pero muy bajo volumen. 24.300, mientras esté por debajo de 24.300 hay posibilidad de descender hacia los 23.100. Solo superando 24.300, 24.400 podemos rebotar hacia 25.400, un rebote dentro de tendencia bajista, promedios móviles de 40 y 20 como zonas de resistencia. 24.300 el nivel de resistencia importante. Preferencial Grupo Argos, mismo escenario, la indecisión que se mantiene 16 contra 16.700, el que rompa primero nos daría algo de dirección. Preferencial Grupo Sura se sale de los 35, así que mientras esté por debajo de 35 hay posibilidad de descender hacia 33, 32.600, solo rompiendo los 35 de nuevo volvería a la zona de comportamiento lateral. Atentos hoy a la decisión de tasas del Banco de la República. Y Pacific Rubiales rompe línea de tendencia, así que mientras esté por debajo de los 8.900 hay posibilidad de descender hacia 7.400 y 6.900. Importante los 8.900. Mientras esté por debajo de 8.900 la volatilidad se consideraría alta con probabilidad de descensos, así que importante 8.900 la resistencia del movimiento bajista. Y por último, Valorem, que no marca precios del 31 de julio. Así que en términos generales continúa el nivel de riesgo en los mercados internacionales. Pese a que Estados Unidos continúa con buenas noticias, Europa también, simplemente el temor por China, en Estados Unidos podemos estar entrando en lo que llamamos una etapa de recuperación total, donde el comportamiento más probable es un comportamiento lateral, así que después de fuertes caídas no se descarta que el mercado descanse un poco, no que cambiemos completamente a tendencia bajista, sino que tengamos un descanso, pero no sabemos cuándo exactamente van a aparecer los compradores. En cuanto al mercado local, mientras estemos por debajo de las resistencias de corto plazo, la presión continúa siendo bajista. Atentos también a la correlación con el precio del petróleo. Bueno, vamos con preguntas. En el caso de Bianca, la tasa de cambio tiene un efecto únicamente contable. Si se miran esos resultados en moneda local por país, deberían ser mucho mejores. Recordemos que hay una moneda en la cual se deben presentar los resultados de la moneda funcional de la compañía, que Bianca Holdings panameña, así que es dólares. Y pues en el caso nosotros somos inversionistas colombianos que recibimos ingresos en dólares desde esta compañía. Así que hay un efecto doble ahí en ese paso contable. No obstante, hay que mirar los resultados en dólares y pues comparar qué está pasando. Son bastante mixtos. Lo que estamos viendo es claramente una disminución de la demanda, consecuencia del alto precio del dólar que incrementa los costos de viajar al extranjero. Ya no es tan divertido viajar a los Estados Unidos o hacer compras a través
de internet, así que básicamente ha disminuido el ingreso por pasajeros. Eso ha sido compensado en cierta medida por los menores costos de combustible, pero pues no le fue suficiente para mantener un resultado neto positivo durante el segundo trimestre. Todavía mantiene el resultado positivo durante el semestre, pero de todos modos esa coyuntura en cierto modo ya fue incorporada con las caídas previas. Es probable que estemos en un comportamiento lateral o incluso pueda continuar el leve rebote del activo. Bueno, me podría presentar una especie de tercera onda en pre técnicos o fundamentales podrían iniciar un desplome. Pues la verdad, digamos que el repunte iba muy en contra de todo el panorama del precio del petróleo, contemplando que también se acerca el 2016 donde tendría que devolver los pozos a Ecopetrol. Así que pues, lo que tenemos es que estamos por debajo del promedio móvil de 200, o sea que la tendencia a largo plazo sigue siendo bajista. Si no recupera pronto los 8.900, la posibilidad de mayores descensos se mantiene. Así que importante los 8.900 ahora, después de haber roto el pequeño movimiento alcista tras llenar el gap del descenso en la no compra. Así que 8.900 el nivel de resistencia importante para anular la presión bajista. Una posible subida de tasas por parte del Banco de la República podría incidir en una caída del dólar, sí, de todos modos en el corto plazo generaría algo de corrección, no mitigaría la tendencia general por una mayor desaceleración de la economía colombiana, pero sí podría incidir en ese movimiento, pese a la fortaleza del peso colombiano por el diferencial de tasa de interés. Lo que podríamos ver también es un impacto sobre las compañías de construcción y sector financiero que tienden a ser un poco más sensibles al tema de tasa de interés. Avianca Holdings va a pagar dividendos en dólares. ¿Acaso no es atractivo para el mercado? Sí, el dividendo de 0.069, 60 y algo, no me acuerdo las cifras, las últimas dos cifras, está oscilando un poco más de los 200 pesos por acción, así que el dividendo se vuelve bastante atractivo y con base en ese dividendo pues puede tener algo de soporte. Pero recuerden que cuando la empresa paga dividendos pues la acción vuelve a caer, ya pasó con Ecopetrol, si la tendencia de los balances no cambia. Así que por ahora simplemente estaremos atentos a esas zonas de soporte. El escenario más probable es rebote o estabilización lateral después de que la caída previa descontara ya lo que es la desaceleración en sus resultados. ¿Por qué tanta demora en la entrega de resultados? Normas NIF, la superfinanciera dio un mes más para que adoptaran el IFRS, así que durante este año posiblemente tengamos esa demora porque tienen un mes más para presentar resultados. Eso ha hecho también que nuestro mercado haya perdido algo de volatilidad durante jornadas previas. La próxima semana es una semana llena de resultados empresariales. La próxima semana será la más importante y también el 1 de septiembre hay para el calendario económico una gran cantidad de resultados empresariales. Así que la próxima semana estaremos muy atentos al análisis de cada uno de los resultados a medida que los vayan presentando. Bueno, no sé si tengan más preguntas para el día de hoy. Por ahora iniciamos en rojo, pero no descarten algo de presencia de compradores por cierre de semana. La volatilidad se mantendría alta en los mercados. Estados Unidos sigue con buenas noticias, Europa también, pero el mercado sigue preocupado por China, que nos mostró una mayor desaceleración de su manufactura en el índice PMI publicado anoche para el mes de agosto. Que hay de cierto que nuestro mercado es caro frente a sus pares en Sudamérica, los múltiplos son más altos. Recuerden que Colombia tenía una perspectiva de crecimiento bastante sólida, entonces los inversionistas estaban un poco más emocionados pagando utilidades por ganancia o RPGs más altos que en otras compañías y pues eso también ha generado que la corrección haya sido siendo un poco fuerte a medida que vamos buscando unos múltiplos más acordes a la nueva perspectiva de crecimiento económico. Recuerden que cuando los múltiplos son altos, por ejemplo el RPG, pues dentro de ese RPG los determinantes están la tasa de crecimiento sostenible del dividendo o lo que conocemos como G, y si esa tasa de crecimiento sostenible pues ya no es tan alta para el mercado, las expectativas de crecimiento bajan, el múltiplo también debe ajustar a la baja. Y en cuanto al ROE, pues si las compañías empiezan a tener disminución considerable en utilidades, ya evaluaremos el ROE para determinar contra su precio, valor en libros, cuál debería ser la cotización más adecuada según las nuevas perspectivas de retornos empresariales. ¿Qué tendencia tiene la acción de Pacific Rubiales? Mientras esté por debajo de los 8.900, perdió su sesgo alcista de corto plazo y tiene tendencia bajista de corto, mediano y largo plazo. Por ahora, 8.900 la resistencia. ¿Qué posibilidades de que el Banco de la República venda dólares? Se ha incrementado, tanto de subir tasas como vender dólares. Ambas políticas son restrictivas. En el caso de subir tasas, se encarecen el costo del crédito
En el caso de vender dólares, él recibe pesos, así que disminuye la cantidad de dinero circulante en la economía y también las dos medidas atentan contra el crecimiento económico. Recordemos que cuando él estuvo comprando dólares lo hacía sin esterilización, o sea que compraba dólares, emitía pesos, esto incrementaba la oferta monetaria y también la disponibilidad de crédito en una economía. Por eso, en cierto modo, la política expansiva de los Estados Unidos se convertía en una política expansiva para nosotros. Ahora su política menos expansiva ha convertido también en Colombia la posibilidad de una política de la misma tendencia. ¿Cuáles son las empresas con el ROE más alto en Colombia? BBC continúa con un ROE alto pese al descenso considerable de utilidades. Las demás han disminuido de forma considerable y, por ejemplo, Éxito, su ROE no es muy bueno. Así que BBC y los bancos siguen siendo uno de los ROEs más altos. No obstante, recuerden que las inversiones se hacen con base en los resultados futuros y no en la tendencia de cómo se encuentran las compañías hoy. Lo que el mercado está incorporando es que si bien algunas empresas se mantienen con buenos resultados, pues esperan que en el futuro se tengan algo de descensos. ¿Qué tendencia a largo plazo tiene éxito? Todavía sigue tendencia bajista. Recordemos que está asimilando todo el tema de las adquisiciones en Brasil y Argentina, que son países que no se encuentran en una situación económica óptima. Así que eso ha generado el nerviosismo más la adquisición con base en una prima y ustedes pueden usar los promedios móviles para determinar tendencias de mediano o largo plazo. Mientras estemos por debajo de promedios móviles de 20 y 40, la tendencia de mediano plazo sigue siendo bajista y la de 200 nos determinaría la tendencia de largo plazo. Bueno, así que muy atentos hoy a resistencias de corto plazo, mercados con alta volatilidad a nivel internacional y a nivel local. Muy buen día para todos.